voy a decir algo por algo que alguien comentó en las redes sociales. Y como siempre, esto no es nada bueno, nada nuevo, ni es nada de extrañar. Siempre vas a aparecer alguien que vas a decir cosas que a lo mejor no deberían de decir. ¿Ok? Porque hay personas que han dicho, bueno, de cierta forma, vamos a decir, no es que se hayan alegrado de que pasó lo que pasó, pero muchas veces cuando uno dice cierta cosa de cierta manera, se puede interpretar como que uno se alegra de que haya pasado eso, ¿ok? Y vamos a suponer que este no fue el caso, pero alguien, como varias personas, especialmente gente que tiene un poquito de conocimiento de la palabra, que han comentado que eso le pasó por estar metido un lunes en una discoteca a esa hora de la noche en vez de estar en su casa. No vamos a decir que la persona de alguna forma no tenga la libertad de expresar, pero no creo que son los momentos para expresarse de esa forma, porque como alguien le contestó y tiene mucha razón, dice, miren, nosotros no podemos estar juzgando a nadie, aún así sea algo mundano, algo que no tiene nada que ver con los caminos de Dios y todo ese tipo de cosas, pero la Biblia nos enseña que nosotros no nos debemos de alegrar del sufrimiento de los demás. Y eso es un mandamiento de Dios. ¿Ok? Y el simple hecho de que quizá esa gente no estuvieran en una iglesia y pasó eso, no nos da a ninguno de nosotros el derecho de uno a hacer comentarios así en estos momentos tan dolorosos por lo cual están pasando todas esas personas, con todas esas pérdidas más lo que están hospitalizados. Entonces, quiero aclarar eso porque de verdad que Dios no nos manda eso. Dios nos dice a nosotros que nosotros, ni siquiera con nuestros propios enemigos, debemos de alegrarnos cuando pasa algo malo a ellos. Todo lo contrario, tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia, porque eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Ahora, de que de alguna manera la persona estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y cuando eso pasó, bueno, Dios sabrá por qué pasó, nosotros no sabemos. Fueron cosas que se pudieron evitar, sí, fueron cosas que se pudieron evitar, pero ya pasó. Entonces, que nosotros tenemos que sacar de aquí un mensaje para el bienestar nuestro. Y lo voy a decir porque la Biblia nos lo enseña y Jesús nos lo dijo bien clarito. Y nosotros estamos viviendo una vida de mucha rebeldía en cuanto a las cosas de Dios. No queremos que nadie nos ponga a nosotros un freno, que nadie nos diga cómo debemos de vivir, que nadie nos diga qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, porque nosotros somos dueños de nuestra propia vida y nosotros hagamos lo que se nos venga en gana, por decirlo de otra manera. Y estamos totalmente equivocados. ¿Ok? Diciendo esto, yo creo que esta enseñanza viene precisamente en un momento oportuno para que nosotros, como estamos un poquito sensibles, podamos entender lo que Jesús vino a decirnos en aquellos tiempos. Y la enseñanza de hoy se titula así: vive como si fuera hoy el último día de tu vida. ¿Ok? Entonces, versículo de base es Efesios 5, del 15 al 17. Y la palabra de Dios dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios para nosotros es la mejor. ¿Ok? Dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. O sea, y vuelve y nos repite dos veces en los dos versículos que no vivamos como necios, que no seamos insensatos, que viene siendo más o menos con un mismo significado, sino que podamos entender que la voluntad de Dios para nosotros es siempre buena y que aprovechemos cada momento oportuno porque se van a presentar días malos en nuestra vida. Así que dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Cuando pasan estas tragedias, la pregunta que uno se haría sería,
¿Estamos viviendo nosotros como necios o estamos viviendo como sabios? Entonces, por eso es la importancia de nosotros prestarle atención a la palabra de Dios, porque si nosotros le damos esa prioridad a la palabra de Dios y la utilizamos para nuestra forma de vivir, muchas cosas en nuestra vida se pudieran evitar. Muchas cosas. Pero ¿qué sucede? Muchas veces suceden las desgracias y la tragedia en la vida del ser humano porque simplemente nosotros no queremos hacerle caso a la palabra de Dios, sino hacer de nosotros mismos lo que a nosotros nos parezca con nuestra vida. ¿Ok? Así que la idea de vivir como si fuera el último día de nuestra vida se alinea con varios principios de la enseñanza cristiana, en especial con la idea de estar siempre preparado, ser responsable con nuestras acciones y vivir con un sentido profundo de urgencia y con un propósito. ¿Ok? Así que vivir con propósito y con conciencia del tiempo limitado. O sea, nosotros somos personas que tenemos un poquito de tiempo. Nosotros no tenemos todo el tiempo para nosotros hacer lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos tiempo limitado. Algunos tenemos tiempo más que otros, pero de todas formas es un tiempo limitado. Así que Jesús en sus enseñanzas frecuentemente hablaba de la brevedad de la vida y de la importancia de aprovechar cada momento. Un ejemplo bien claro de esto está en Mateo 24 del 42 al 44. Y vamos a ver lo que dice la palabra así. Dice: velen, pues, porque no saben en qué día viene el Señor. Pero sepan esto: si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así vendrá la muerte a nuestro día, a nuestra vida. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Por decir, vamos a utilizar lo que pasó para nosotros poder hacernos una idea mejor en nuestra cabeza, y de esa forma nuestro cerebro lo puede procesar con un poquito más de atención. Imaginemos que todas esas personas que fueron el lunes en la noche a esa discoteca a celebrar su cumpleaños y su cosa, imaginémonos así hipotéticamente que Dios le hubiese dicho a todas ellas: aprovechen el día de hoy porque esta noche ustedes van a morir. Yo me imagino que ninguno de ellos hubiese estado en ese sitio. Pero ustedes saben por qué. Uno lo ve desde este punto de vista porque ya pasó, pero poniéndolo a similitud de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, es lo siguiente. Él dice en el versículo: así que tengan mucho cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces, si a nosotros nos dicen solamente tienen hasta el día de hoy a las 12 de la noche para vivir, yo me imagino que lo último que nosotros se nos vendría en mente es salir a darle rienda suelta a nuestros deseos carnales y a vivir esa vida desenfrenada y loca, sabiendo que a las 12 nos vamos a morir. Yo creo que es lo último que nos vendría a la cabeza, sería eso. Pero aquí es donde Dios nos dice a nosotros: tengan mucho cuidado cómo ustedes se desenvuelven día a día, o sea, con su manera de vivir. No vivan como necios. Los necios son los que viven de acuerdo a su forma de pensar.
No de acuerdo a lo que Dios le enseña, no. De acuerdo a mi forma de pensar y de acuerdo al sistema del mundo. Entonces Dios les llama a esa gente necios. Dice, no vivan así. Vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. En otra palabra, usted no sabe en qué momento usted va a salir. Miren, viendo algunos videos de lo que pasó, hubieron gente que se percataron de lo que estaba sucediendo. Y se ven en los pequeños videitos que habían algunas personas que se habían dado cuenta que algo estaba cayendo de allá arriba y empezaron a salir. Y hay un video también donde Ruby Pérez se da cuenta como que están mirando para allá y se ve algo así y él se pone como la mano encima de los ojos como para ver bien y eso, pero como todos están en el ambiente y todo eso, como no le prestaron mucha atención y en fracciones de segundo, mientras grababan en fracciones de segundo, fue que sucedió todo eso, vino todo abajo. O sea, que la vida de nosotros es un abrir y cerrar de ojos, tal y como lo dijo Jesús. Por eso es que yo vuelvo a decir, yo no voy en contra de lo que la Biblia dice, así yo no lo entienda, porque son palabras de Dios y todo lo que Dios dejó escrito es porque así es. Cuando Jesús dijo, la vida de ustedes es como una nube, de repente ustedes salen y la ven, entran y vuelven a salir y ya no está. En fracciones de segundo están ellos disfrutando, está Ruby Pérez cantando y fueron cuestiones de segundos, se apagó la luz de toda esa gente. Y déjenme decir una cosa, eso no estoy juzgando porque fue en una discoteca, ¿ok? Porque igualito eso puede pasar en cualquier parte, incluyendo nuestra propia casa. O sea, que nosotros no estamos exentos de que algo así no pase. Simplemente, eso le pasó porque yo estaba en una discoteca celebrando. No. Eso puede pasar en cualquier lado. Hasta en la misma iglesia. Pero nosotros tenemos, como la Biblia dice, debemos de vernos en el espejo del otro para evitar que a nosotros nos suceda lo mismo que le sucede a los demás. Entonces, si Dios nos está diciendo que nosotros deberíamos de aprovechar el tiempo, es hacer las cosas bien delante de Dios, vivir una vida con un propósito de que nosotros somos personas con un tiempo limitado, de que nosotros tenemos que dar el ejemplo para que se pueda reflejar el amor de Dios a través de nosotros. Así que aquí Jesús nos invita a estar alerta y preparado, pues no sabemos en el momento exacto en el que Él regresará o en el momento exacto en que nuestra vida llegará a su fin. Vivir como si fuera el último día implica ser conscientes de que el tiempo es limitado, por lo que debemos ser responsables a nuestras acciones y con nuestra relación con los demás. ¿Ok? Punto número 2, el valor de las relaciones y el amor. Estas son las cosas que nosotros tenemos que meternos en nuestra cabeza porque son cosas que Dios dijo que nosotros deberíamos de hacer para que de esa forma nosotros estemos obedeciéndolo. ¿Ok? El cristianismo, o sea, nosotros, el amor hacia los demás es un mandato fundamental de parte de Dios. Jesús nos enseñó cómo debemos amar a nuestro prójimo, incluso es el segundo mandamiento. Dice que le debemos de amar como a nosotros mismos. Así, si pensáramos que hoy es el último día de nuestra vida, es probable que busquemos reconciliarnos, perdonar y amar de manera incondicional. Vivir de esta forma puede ayudarnos a priorizar lo que verdaderamente importa y a vivir con más empatía y compasión. Que eso es lo que Dios demanda de parte de nosotros. Como Dios la tiene con nosotros, Dios quiere que nosotros también la tengamos con los demás. Ahora, la importancia de la humildad y la vida sencilla.
En varias ocasiones Jesús enseñó que no debíamos aferrarnos a los bienes materiales ni a las preocupaciones terrenales, sino vivir con humildad y simplicidad. Esto lo podemos ver nosotros en Mateo 6, del 19 al 21, que dice así: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten a robar, porque donde esté tu corazón, allí también está, donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Así que la palabra bien clara nos dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Miren, a veces nosotros los seres humanos nos encontramos en diferentes situaciones en nuestra vida, pero muchas veces estamos en sitios equivocados que no debíamos de estar ahí, en el momento equivocado que no debíamos de estar ahí, que debíamos de estar en otro lado haciendo otra cosa. Pero por nosotros dejarnos llevar del mundo y por los deseos de la carne, muchas veces somos partícipes de las tragedias que llegan a la vida de algunos. Así que si consideramos la vida como algo transitorio, podríamos centrarnos más en lo que es lo espiritual y en lo que es eterno, en lugar de aferrarnos a lo material. Jesús nos enseña a priorizar lo que es verdaderamente valioso, que es el amor, la fe, la bondad y el servicio a los demás. Eso es lo que realmente nos hace a nosotros personas de valor delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? A demostrar nuestro amor, porque somos personas que vamos a tener el amor de Dios en nuestra vida, y por ende eso es lo que nosotros vamos a dar. Vamos a tener fe, vamos a tener bondad y vamos a ser personas serviciales con los demás sin esperar nada a cambio. Así que Dios nos dice que el amor de Él debe ser reflejado a través de nosotros. ¿Y cómo vamos nosotros a poder reflejar ese amor? A través de servicio a los demás. Y son mandamientos de parte de Dios. Ahora, otra de las cosas es la urgencia de la salvación y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente no sabemos en el momento que nos va a visitar la calaca, y a lo mejor nos va a encontrar sin que todavía nosotros nos hayamos arrepentido, y vamos entonces a pasar una eternidad muy desagradable. ¿Por qué? Porque Dios dice que si nosotros no nos arrepentimos y nosotros no perdonamos aquí en la tierra, nosotros no vamos a ver el reino de los cielos. Y si nosotros no vamos a ver el reino de los cielos, vamos a estar entonces eternamente castigados, porque por nuestra rebeldía y por nuestra desobediencia hacia Dios. No es que Dios es un Dios malo, como mucha gente dicen a veces. No, es un Dios justo. Eso es lo que dice. Dios es un Dios justo. Y Dios, como justo, no va a solapar el pecado simplemente porque a alguien le cae bien. No, Dios es justo con todos. Y como lo es, así va a ser el día que Él tenga que nosotros tengamos que enfrentarnos delante de Él. Así que nosotros tenemos que vivir en urgencia para la salvación y en arrepentimiento constante. Jesús también habló de la importancia de estar preparado para el reino de los cielos, ya que no sabíamos ni el día ni la hora en que vendría. Así que eso lo podemos buscar en la parábola de Mateo 25 del 1 al 13. Ahí es donde él habla de eso. Y están las parábolas de las vírgenes. Recuérdense que habían 10 novias y 5 de ellas se quedaron fuera porque no estuvieron preparadas para la venida del novio. Simplemente 5 de ellas estuvieron todo el tiempo esperando el regreso del novio sin saber a qué hora, qué día, pero ellas siempre estaban preparadas y ellas fueron y entraron a la boda del Cordero.
Así que la Biblia enseña que nosotros, igual que esas 5 novias, debemos de estar preparados para cualquier momento, porque dice que Él va a venir como ladrón la noche en el momento que menos lo esperemos. Y no es simplemente que Él venga, que vaya a venir, sino que la muerte nos visite y nosotros no estemos preparados. Así que si viviéramos como si fuera el último día de nuestra vida, estaríamos más enfocados en nuestro arrepentimiento, en mantenernos cerca de Dios y en vivir según la voluntad de Dios. Todos los días mueren miles de personas alrededor del mundo y muchos de esos miles de personas se mueren sin la oportunidad de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente le estamos haciendo más caso a Satanás, que fue el que diseñó el sistema de este mundo y que nos va a llevar a una eternidad de sufrimiento. Le estamos haciendo más caso a ese que al mismo Dios, que lo que quiere para nosotros es nuestro bien y una eternidad junto con Él. Así que otra de las cosas que nosotros debemos de hacer es una vivencia del presente, ¿ok? Así que vivir como si fuera el último día de nuestra vida también podría implicar vivir el presente con más intensidad, sin preocuparnos en exceso del futuro o quedarnos atrapados en el pasado. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el mañana. En Mateo 6:34 la palabra dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Como muchos de nosotros vivimos de dos maneras, y esa es la realidad, ¿ok? Vivimos de dos maneras que Dios dice que no debemos de vivirla, mas sin embargo el sistema mundano dice que debemos de vivir así. Entonces, ¿qué hacemos? Le prestamos más al sistema del mundo que al sistema de Dios. Entonces vivimos estresados y vivimos todo enfermo y después no podemos quejarnos, porque si le hiciéramos caso a la palabra de Dios, nos libraríamos de todo eso. Dice la palabra de Dios: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que vivir el presente al máximo, pero en la forma bien. Olvidarnos del pasado, porque ayer fue ayer, ya yo no puedo hacer absolutamente nada para deshacer el día de ayer y volver a hacerlo de nuevo. O sea, Jesús dijo: no, ya, el día de ayer pasó, ya no existe, fue ayer. Que lo que tú hiciste mal ayer te sirva para tú no cometer el mismo error hoy. Y no te preocupes por mañana, porque mañana es incierto, tú no sabes si lo vas a ver. Vive el día de hoy como si fuera el último, o sea, aprovecha al máximo el día de hoy, porque tú no sabes si vas a tener otra oportunidad en tu vida. ¿Y qué hacemos nosotros? No vivimos el día de hoy porque estamos cargados del día de ayer, del de antes de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado, de los 10 años pasados, de los 20 años pasados. Traemos todo ese pasado en nuestra espalda. Entonces no podemos vivir el presente. Entonces no podemos vivir el presente por otra, porque estamos tan enfocados y tan preocupados por el mañana que no vivimos el presente y no perdemos la mejor parte de nuestra vida. Entonces Dios dice que no podemos vivir así porque vamos a vivir mal. Que vivamos hoy lo máximo, aprovechando todo, porque mañana no sabemos y tenemos la misma oportunidad de hoy. Miren, toda esa gente que murieron, ¿ok? Todos a lo mejor tenían grandes planes en su vida, que me imagino que sí, tendrían grandes cosas. Por ejemplo, de los videos que yo he podido ver, el mismo Ruby Pérez decía que él quería retirarse, si Dios le daba la oportunidad, como en un campo donde él pudiera estar, como en una montaña y ver el mar allá al fondo, en una mecedora o en una hamaca, disfrutando con su nieto una vida simple y sencilla. Eso eran los deseos de él.
Ahora, quizá él tuvo la oportunidad para vivirla porque ya se estaba acercando a los 70 años, por decirlo. A lo mejor ya él tenía la oportunidad de haber estado viviendo ese sueño que él tenía, ¿ok? Porque vamos a decir, quizá económicamente lo podía hacer, pero no lo hizo pensando que tenía tiempo para cuando fuera mayor poder hacerlo. Y desafortunadamente, ese no es el desenlace en el que nosotros estamos viendo toda esta situación. Así que si nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas hoy, vamos a hacerla porque no sabemos si mañana nosotros vamos a tener la misma oportunidad. Y a eso es lo que se refería Jesús cuando dijo, vivan el día de hoy como si fuera el último de su vida porque ustedes no saben mañana. O sea, pónganse a bien con todo el mundo. Díganle al que lo quieren, díganle al que no lo quieren que ustedes lo aman, díganle al que lo maldice a ustedes que ustedes lo bendicen. Asegúrese de estar bien con Dios, pida perdón al que usted lo ofendió o al que haya ofendido. Eh, Aproveche hoy y haga eso el día a día que usted pueda vivir, hágalo porque usted no sabe si va a tener una segunda oportunidad. ¿Y por qué me vino esto a la cabeza? De esta noche yo hablar precisamente de eso. ¿Por qué? Porque lo que acaba de pasar. Y saben que yo pienso cuando pasan esa tragedia, todos los planes y todos los sueños que mucha de esa gente estuvieron. Miren, aparte de toda la gente que murieron ahí, hubieron una persona mayores, una pareja mayores, que se habían retirado para allá ya a vivir los años de su vida allá, tranquilos. Y desafortunadamente fueron dos de todos los muertos también. Ya dos personas mayores, estoy diciendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque vivimos tratando de satisfacer los deseos de la carne sin tomar conciencia que hay cierto tiempo en la vida del ser humano donde ya nosotros deberíamos de recogernos y empezar a vivir los años que Dios nos quiera regalar, corrigiendo todas las cosas malas que nosotros hayamos hecho en nuestra vida y dedicándole ya de ahí para adelante la vida a nuestro Señor, porque al fin y al cabo no podemos hacer más nada. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces a lo mejor pasan cosas así para que uno piense y analice por qué. Bueno, en conclusión, cuando Jesús dice que vivamos como si fuera hoy el último día de nuestra vida, nos invita a estar atentos a vivir con propósito y a valorar lo eterno, ¿ok? Sobre lo temporal. No podemos poner nuestra vida eterna sobre debajo de lo temporal. O sea, tenemos que enfocarnos más en lo celestial que en lo terrenal. Y también nos anima a hacer el bien, amar a los demás, buscar reconciliarnos y estar preparado espiritualmente para lo que venga. Vivir con esta perspectiva puede ayudarnos a tener una vida más plena, rica en relaciones significativas y enfocada en lo que realmente importa. O sea, este enfoque no es solo una forma de vivir con urgencia, sino también una invitación a vivir con paz interior, amor y gratitud, sabiendo que cada día es un regalo precioso de Dios. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios a tan mano poder por el día a día que Él nos regala. Vamos a sacar todo el provecho al día de hoy porque no sabemos si mañana vamos a tener la misma oportunidad. Vamos a darle todo el amor que nosotros poseemos a nuestros seres queridos hoy porque a lo mejor mañana es muy tarde. Si tenemos que perdonar a alguien, vamos a perdonarlo hoy porque a lo mejor no tenemos otra oportunidad. Si tenemos que pedirle perdón a alguien, hagamos lo mismo porque no vamos a echar nuestra eternidad en el infierno por necedades. Muchas veces no lo hacemos porque yo no me voy a rebajar al nivel de otros señores.
no es cuestión de rebajar, es cuestión de yo salvarme yo. Es mi vida la que está en juego, es mi eternidad la que está en juego. Y no hay nada en este mundo que pueda ser más valioso que nosotros perder nuestra eternidad. Así que no importa lo que la otra persona piense o quiera pensar, nuestro retiro eterno es mucho más importante que lo que la otra persona piense o deje de pensar. Así que con esto yo quiero dejarle esto en la mente de cada uno de nosotros. Vamos a concientizarnos un poquito. Vamos a pensar qué hubieran hecho toda esta gente si ellos hubieran sabido que ese día se iban a morir. ¿Qué hubiese hecho Rubí Pérez si hubiese sabido que esa noche ibas a morir? Pensemos en eso y vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué haría yo o qué cambio haría yo ahora mismo si yo sé que esta noche voy a morir? Y ahí mismo, cuando Dios nos ponga en el pensamiento lo que deberíamos de cambiar, entonces ahí mismo vamos a agarrar el teléfono y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Si todavía estamos ofendidos con alguien, vamos a llamarlo. Mira, de verdad que quiero llamarte para decirte de todo corazón que me disculpe por la ofensa que yo te hice. Y la ofensa que tú me has hecho, yo te perdono. Así la persona diga, no, que yo te perdono. Yo quiero estar bien conmigo mismo, independiente si tú me quieres perdonar, no me quieres perdonar, pero yo estoy haciendo mi parte. Porque si yo me muero esta noche, yo quiero salvarme. Y no es la verdad que por ti yo voy a perder mi eternidad. Así que yo lo estoy haciendo por mí más que por ti. Ahora, si la persona lo recibe bien, chévere. Pero si no, yo estoy haciendo mi parte y eso es lo que Dios quiere ver. Y digo esto porque es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios dice que si nosotros no perdonamos a alguien aquí en la tierra, Él no nos va a perdonar allí en el cielo. Y eso es de suma importancia. Y la otra cosa es que nosotros necesitamos reconocer que sin Jesús en nuestra vida, nosotros estamos totalmente perdidos. Y que nosotros hemos sido pecadores desde que nacimos. Y que necesitamos arrepentirnos de corazón para que Dios pueda limpiar nuestro interior y de esa forma nosotros poder ser usados por Él para su propósito. Amén.